Amadas familias, amados consiervos, otro momento más que compartiremos junto a la palabra como fuente de inspiración y también aquellas experiencias que fueron formando la solidez y la seguridad de aquellas cosas que creímos y establecimos como nuestros principios de fe. Muy buenas tardes para todos los amigos que hemos establecido esta comunión y este desafío, desafío de conocer esa fuerza interna que la misma palabra de Dios expresa, la tristeza de Dios en cuanto a que mi pueblo fue sometido, mi pueblo fue esclavizado, mi pueblo fue vencido, dice Dios, su pueblo, aquellos que había escogido para representarle frente a tantos pueblos de la tierra. Y Dios dice, faltó conocimiento, por eso fueron vencidos, no porque les faltó el coraje, el valor, no les faltaron las armas, las estrategias, las directivas, sino que faltó el conocimiento. Y sigue siendo hoy uno de los temas que Dios sigue desafiando a su pueblo, a sus hijos, a conocer porque el conocimiento es un poco colocarle un turbo al motor de nuestra vida. En la jerga de la mecánica o en el lenguaje de la mecánica, qué importante cuando un motor tiene turbo. Cuánta reacción, cuánta potencia se desarrolla, cuán importante se vuelve un motor en su rendimiento cuando tiene un turbo. Creo que el conocimiento y lo que esperamos que en esta tarde ocurra en nuestra vida es como colocarle un turbo, principalmente ese turbo a la autoestima, y esto es clave, es primordial en la construcción justamente de nuestra capacidad de hacer frente a los desafíos y a lo cambiante de los tiempos. Los desafíos porque nuestra incapacidad frente a la vida y sus cambios irruptivos muchas veces nos llevan a no interpretar el mundo real y muchas veces luchamos internamente con el mundo real y con nuestro mundo mental. Y entendemos, como hemos estado hablando, que nuestros diálogos internos es cuando nos hablamos, nos hablamos a nosotros mismos, y las palabras que nos decimos funcionan en función de hipnosis, de lo que hemos estado hablando mucho acerca de esto, y creo que no podemos pensar de que las palabras las lleva el viento. Siempre le hemos dado un lugar predominante en nuestras charlas, el poder de las palabras, lo que definen. Las palabras abren o cierran puertas que afectan nuestra salud, nuestra eficiencia. Son las palabras las que cierran o abren posibilidades. Por eso es tan importante entender que no hay palabras inocentes
no solo en el reino de Dios, sino en el reino natural, de cuánto tenemos que aprender, conocer, ser entendidos, que justamente, repetimos, es como colocar ese turbo, esa potencia, ese desarrollo, ese rendimiento a nuestra vida. Oramos por unos minutos y te pedimos, Señor, que en esta tarde tú puedas poner en nosotros esa palabra de vida, esa palabra de esperanza, esa palabra que nos ayuda a interpretar los momentos de nuestra vida, de cómo tomar acciones que nos lleven justamente a alcanzar esa plenitud prometida. Padre, bendecimos cada vida, cada hogar que está representado en este momento, Señor, porque sabemos que el que recibe tu palabra se convierte en un medio de bendición. Es aquel que abrirá puertas de liberación, puertas de libertad. Padre, gracias, tú eres quien produce el querer y el hacer, y nosotros tenemos la ilusión, la gran expectativa en esta tarde, que todas estas palabras se conviertan realmente en ese turbo, en esa fuerza interior que nos lleve siempre a alcanzar, Señor, esas promesas que son eternas y establecidas para todos aquellos que buscamos, sabiendo, Padre, que todo el que busca halla y el que golpea se le abrirá. Señor, les bendiga ricamente en esta tarde, una vez más, frente a la palabra. Quiero leer un versículo que expresa con mucha preocupación el apóstol Pablo, hablando a los corintios y hablándonos a nosotros en esta tarde, ya que la palabra no está sujeta al tiempo del hombre, sino que la palabra es palabra de Dios y es eterna, y gloria a Dios, porque hoy estamos teniendo esta fuente de vida eterna. Dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, pero temo, en algunas versiones dice tengo miedo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes, dice el versículo 4, soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si le predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron o un evangelio diferente del que creyeron. Les voy a leer estos dos versículos ahora de la versión Reina Valera. Pero temo, dice el apóstol, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, palabra clave va a ser en esta tarde esta, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si lo recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Nos proponemos en esta tarde, junto con el Espíritu Santo, hablar un poco de conocer un poco más el mundo espiritual, y hoy queremos hablar del espíritu de hechicería. Y creo que hay una gran confusión o un desconocimiento en los cristianos acerca
de lo que es un espíritu de hechicería, lo que es un espíritu de ocultismo y de lo que es el espiritismo. Y este será el desafío, aclarar, porque todo aquello que es aclarado por el Espíritu queda fundamentado en nuestro ser y será nuestra verdadera defensa, será nuestra fuerza interior para luchar, luchar entendiendo que en la vida siempre tendremos una cuota, tendremos eso de luchar con diferentes enemigos que se levantan, adversarios. El mismo Señor Jesús nos habló que en el mundo vamos a tener luchas. Todo el Nuevo Testamento nos habla acerca de las luchas espirituales, de permanecer fieles hasta el fin, como dice el apóstol Pablo, pelear la buena batalla, guardar hasta el fin, hasta el último momento, para luego sí alcanzar esa corona de vida. Recuerdo una anécdota en nuestra niñez, en un viaje que hicimos con mis padres a Córdoba, y justamente en esos lugares tan hermosos como los tiene aquí San Luis, en una de las rocas de la montaña había unas viboritas de varios colores. Mamá se puso a jugar un poco, nosotros observábamos, pero luego cuando regresamos al hotel y estábamos conversando con otras familias, una de las personas que estaba allí escuchando lo divertido que había sido justamente jugar con esas víboras de colores, este hombre le dijo: señora, usted no tiene idea con qué estuvo jugando. Estuvo jugando con una de las víboras más venenosas que hay aquí en la región. Una picadura de esa víbora podrían haber sido mortal tanto para usted como para sus hijos. Y siempre me acuerdo que palideció mi mamá en las palabras que aquel hombre le estaba diciendo de la gran peligrosidad, y que ella la había tomado como un juego que compartía como toda madre con sus hijos. En verdad nada pasó, pero vi como mi mamá palideció y casi entra en un desmayo al enterarse realmente lo que podría haber ocurrido con algo que parecía tan inocente, tan divertido. Y creo que esta pequeña anécdota a veces ocurre en nuestra vida. A menudo jugamos con cosas que no tenemos idea o no medimos realmente la peligrosidad de la que estamos realmente usando este término jugando. No tenemos la distancia, el respeto, el saber cómo manejar cosas que pueden realmente dañar. Y en esta tarde vamos a ver un poco esta confusión o a veces desconocimiento en los que mezclamos los espíritus de hechicería, los espíritus de ocultismo. A menudo el pueblo de Dios confunde la hechicería con la brujería. Y esto es importante que en esta tarde usted lo determine, le quede claro en su vida, ya que bien dice el apóstol Pablo que no luchamos contra carne ni sangre, sino luchamos contra
potestades, contra poderes, poderes de las tinieblas, poderes que están preparados, y la Biblia dice que son profesionales, y que nosotros contra ellos realmente luchamos, ¿eh? Y qué difícil se hace luchar contra un enemigo que desconocemos o lo confundimos. Y esto en realidad nos coloca en inferioridad de condiciones. ¿Cómo vamos a atacar? ¿Cómo vamos a defendernos? ¿Cuán peligroso es? ¿Y de qué manera yo debo utilizar las armas correctas, la prudencia correcta? Y esto nos hace realmente más que vencedores, como nos promete la Biblia. Pero no es un eslogan, no es una palabra, más que vencedores, es tener claro contra qué luchamos, la peligrosidad, los rastros, cómo puede ir debilitando, cómo su trabajo a veces no es un trabajo inmediato, sino es progresivo, poco a poco va debilitando, cómo va seduciendo en el poder del encantamiento, en el poder de la confusión, y caemos a veces en la tolerancia, en la permisidad. Todo entra a veces de una manera inocente, una manera que no parece tan peligroso, sin embargo, con el tiempo se vuelve realmente esa bestia salvaje, destructiva, que va a terminar con su vida, con sus generaciones. Y repito esto, a menudo me parece bien hacerlo, que no es solo su vida, sino recuerde que usted es un ser generacional, que todo repercute alrededor suyo, no hay nada privado, sino que todo tiene que ver con nuestras generaciones. Gloria a Dios en esta tarde de tener esta gran oportunidad. Hechicería es el trabajo que hace un brujo, una bruja, lo que tiene que ver con hechizos. Ya lo vamos a estar aclarando. Tiene que ver con hechizos. El ocultismo nos habla de la adivinación, de el encantamiento, también el satanismo, el espiritismo, todo lo que tiene que ver con las magias, también el paganismo, la ludopatía y bueno, tantas cosas que se desprenden, y vamos a ir viéndolas, qué espíritus realmente se esconden detrás de estas palabras que tiene que ver con el ocultismo. Todos son espíritus diferentes y todas son manifestaciones diferentes, y esto tenemos que subrayarlo en nuestra vida, ¿eh? Cada uno opera de diferentes maneras y de manifestaciones también diferentes. Es una verdadera cadena de operaciones que trabajan con un solo propósito determinado. Y esto es importante. Toda esa cadena de operaciones trabajan con un propósito determinado y también predeterminado. El fin es destruir, número uno, una atmósfera o un ambiente propicio para desarrollar nuestra vida de fe, la vida cristiana. O tal vez, y también con el fin de detener
de tener lo específico que Dios le confió a usted, ese propósito, esa meta, ese sueño específico. Porque es importante entender que esta cadena de operaciones trabajan, repito, con un propósito determinado y predeterminado de destruir o detener con una atmósfera o con un clima diferente para que no pueda desarrollarse. Lo llevo al ambiente natural y es como las frutas. Usted sabe que hay climas propicios para diferente desarrollo de la fruta. Ejemplo, un plátano necesita un clima tropical, un clima cálido para desarrollar la banana, por ejemplo, como la vemos en la verdulería, por ejemplo, las bananas que vienen de Ecuador, qué agradable fruto, cuánto beneficio, qué dimensiones adquiere en su ambiente propicio, en su clima propicio, como la manzana, como tantas frutas que necesitan su ambiente para que se desarrolle allí su naturaleza. Sacarlo de ese ambiente significa que vamos a tener, como tal vez aquí en nuestra zona, un plátano, alguna bananita muy reducida, muy pequeña, que realmente nos hace ver cuánta incidencia, cuánto daña su ADN, su genética de un fruto cuando no se desarrolla en un clima favorable. Y esto también pasa en la vida cristiana, en la vida de la fe, en el reino que establece Cristo en nosotros, un reino que es totalmente diferente al mundo en el que vivimos y el clima que genera el mundo y los lenguajes y todo esto que convierte en un objeto descartable al ser humano, los intereses, los beneficios, el egoísmo, generando un clima realmente contrario, totalmente opuesto al que necesitamos. Por eso tenemos que saber que hay un enemigo que trabaja para generar un clima, una atmósfera, un ambiente que va como fin, va a destruir aquellas cosas que comienzan a crecer en nuestro ser interior, como es la recuperación de la fe, la recuperación de la esperanza, de la autoestima, de la valoración, de la empatía, del servicio, de estos valores y principios que Dios estableció en nuestras conductas, en las cosas que nos desarrollamos como seres que llevamos una imagen que se proyecta del Creador. Y esto es uno de los temas en los que más el cristiano debe conocer para saber cómo defendernos y saber que no podemos exponernos a ambientes o climas que destruyen aquellas cosas que necesitan crecer y hacerse fuerte
y que tienen que ser gobierno y que tienen que ser nuestra voluntad permanente en que sobre todas las cosas triunfe la voluntad de Dios en todo momento de nuestra vida. Por eso vamos a ver que permanentemente nos exponemos a ambientes totalmente contrarios a que estas cosas establecidas por Dios, estos valores, esta genética divina pueda desarrollarse en su plenitud. Por eso cuando no se desarrolla en su plenitud, vamos a ver vidas débiles, vidas que permanentemente caen repitiéndose el mismo error, el mismo deseo, el mismo pecado, el volverse atrás, el no definir lo importante de lo superfluo de la vida, el no tener ese buen ánimo para las cosas que construyen nuestra verdadera identidad en Dios. Hay una cadena, reitero, es una operación de espíritus que trabajan con un propósito determinado y predeterminado. El fin, decimos, es destruir, cambiar, enrarecer ese ambiente, ese clima propicio para que te desarrolles. Por eso insistimos y persistimos en cuanto al hogar, cuánto necesitamos un hogar que sea como en los viveros que generan un clima propicio para ciertas flores, ciertas plantas, como vemos, plantas que son de interior, de exterior, plantas que están preparadas para el calor, el sol, es más, necesitan el calor, exponerse al sol, otras necesitan la sombra, cuánta variedad. Pero en un vivero muchas veces vemos cómo se generan los climas de humedad, de ciertas temperaturas, para que puedan crecer, puedan tener esperanza, ese tipo de genética de esas hermosas y a veces bellísimas flores. Así también en la obra del Espíritu Santo de Dios, crear un clima, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y además bautizados en el Espíritu Santo, es aquello que genera dentro de un clima tan desfavorable como es el clima de este mundo, de violencia, de muerte, de depresión, de enfermedades mentales, de tanta avaricia, de tanta desconformidad, de tanta desigualdad. Es un clima donde todos terminamos tomando la forma de este mundo. ¡Qué tremendo! Necesitamos, un poco pensando en ese vivero que genera un clima propicio, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y el llamado bíblico es a permanecer lleno del Espíritu Santo, con grandes advertencias. No entristezcáis el Espíritu Santo que está con vosotros, porque sin Él no habrá un clima propicio para que te desarrolles en la plenitud de lo que tu genética divina, esa naturaleza divina, se manifieste en plenitud, haciéndonos fuertes, teniendo ese dominio propio, teniendo una identidad, como dice la palabra, los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, dominio propio,
Qué importante. Hoy más que nunca la Iglesia de Cristo necesitamos entender y a través del entendimiento saber cómo manejarnos en un mundo de tanta peligrosidad y cómo necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús se fue de este mundo, las últimas palabras que Jesús les dejó antes de ascender a los cielos y antes que sus ojos naturales vieran cómo Cristo se iba a los cielos, Jesús le dejó una palabra: no se muevan de Jerusalén, no hagan nada, quédense quietos hasta que reciban el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, ese poder de Dios. Cuando venga ese poder sobre ustedes, entonces comenzarán en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, sabiendo que nos vamos a enfrentar a poderes que la palabra registra cuántas personas, cuántos hombres y mujeres llamados por Dios con unción, con gracia, hombres que fueron llamados para ser verdaderos libertadores, tal vez como Sansón, que primeramente se preparó la madre con ese mensaje que le da el ángel, porque su vientre, que era estéril, ahora iba a engendrar un libertador, y cómo debía preparar ese vientre y además cómo debía criar ese hijo, porque se iba a levantar un libertador en Israel. Qué importante. Sin embargo, comenzó bien para terminar mal. Cómo poco a poco el enemigo fue usando el poder de una mujer llamada Dalila para llevarlo a un encantamiento, llevarlo realmente a perder su identidad, lo que él venía a hacer a la tierra. Cómo de pronto ese hechizo le hizo olvidar la razón de por qué Dios le había hecho nazareo, y cómo todo ese poder terminó en las piernas de aquella mujer que supo conquistarlo desde adentro para terminar colocándole cadenas en sus brazos, terminando con su fuerza, terminando con ese propósito de ser un libertador para su nación. Y tristemente esta historia sigue repitiéndose. Hoy continúa el ver cuántos hombres y mujeres llamados a ser libertadores, libertadores de generaciones, libertadores de naciones, verdaderos hombres incidentes en la política, en la justicia, en la educación. Sin embargo, se extraviaron. Como dice aquí el apóstol: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Importante, y reitero cuánto hoy los cristianos, papá, mamá, gente temerosa de Dios, gente que ha tenido ese encuentro inconfundible, ese encuentro personal con Dios, con la vida, con la eternidad, el haber entendido
el amor con que Cristo nos amó primero, su plan de justificarnos por su sangre, de todo lo que pesaba como una herencia maldita, como una perdición, todo aquello que pesaba como una maldición y una muerte eterna, redimido por la sangre de Cristo. Qué hermoso momento inolvidable es y será ese día cuando se abrieron nuestros ojos y entendimos, interpretamos ese plan de redención, ese amor derramado primeramente en Cristo en nosotros, para que eso se convirtiera en este lazo inquebrantable que nos une a Dios, a su voluntad, a saber que cada decisión de la que tomamos o donde colocamos nuestra voluntad siempre repercute para bien o para mal en la vida de nuestros seres queridos, de nuestras generaciones. Lo lamentable es a veces cuántas personas vuelven atrás, cuántos se debilitaron, se descuidaron, y cómo fue ganando terreno un adversario que por ser desconocido ganó ventaja, nos colocó en inferioridad de condiciones, y sabemos que no se puede luchar cuando no conocemos al enemigo, cuando no sabemos cómo opera en contra de nuestra paz, de nuestra vida, de lo importante, de lo superfluo de la vida. Por eso creo en esta tarde más que nunca que tenemos que volvernos y volvernos de todo corazón a la palabra que nos saque de ciertos niveles de tinieblas para vivir en esa luz. Solo cuando hay luz podremos tomar las decisiones correctas, generar los ambientes que puedan llevarnos a desarrollar en la plenitud de nuestro ADN, en lo que somos llamados, en lo que representamos para Dios, para nuestras generaciones. Una cadena de operaciones que trabajan con un propósito determinado y predeterminado. Número 1, decimos, con el fin de destruir un ambiente, una atmósfera. Insisto, la importancia del ambiente, del hogar, el lugar donde pasamos más tiempo, un ambiente de diálogo, de respeto, de valoración, del valor de las palabras, de los pensamientos, de traer permanentemente esa presencia, esa visitación de Dios cuando adoramos como familia, cuando se lee la palabra, cuando nos tomamos tiempo para orar, para traer su glorioso espíritu al hogar. Tenemos que conocer el día de nuestra visitación del Espíritu Santo de Dios. Bien dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estará mi presencia. Y si está mi presencia, está mi poder. Y si está su poder, también están todos los beneficios prometidos en su palabra. Allí estarán los milagros, las sanidades, las liberaciones, ese clima propicio para amarnos, respetarnos, perdonar. En ese perdón, como que nunca existió esa herida,
ese ataque, esa confrontación, esa defraudación. Qué importante cuando podemos llevar nuestra vida a un nivel de perdón como que jamás existió eso que dañó nuestra vida, que dañó nuestras relaciones. Y Dios nos ha prometido que si nos abrimos a su Espíritu, íbamos a alcanzar ese perdón liberador una vez y para siempre. Que ese perdón sería como el perdón del Padre, que llevaría nuestros pecados, como dice simbólicamente, al fondo de la mar para nunca más reflotarse. Qué importante esto. Cuando nos olvidamos al nivel como que jamás existió ese daño, esa afrenta. También dice que esta operación o esta cadena que trabaja con propósitos determinados y predeterminados a detener lo específico. ¿Y qué es lo específico? Es justamente ese talento, ese don, esa gracia con que Dios hermoseó tu vida, eso que te hace legítimo, esa unción que va a podrir yugo, que va a podrir esclavitud, dominio, de vicios, de recuerdos, de historia, de generaciones que pactaron con el ocultismo. Lo específico, ese plan perfecto de Dios, de esas obras preparadas de antemano, dice la palabra, para que nosotros caminemos en ellas. ¿Por qué tenemos lucha contra la brujería, hechicería, el ocultismo? ¿Por qué es importante saber por qué tenemos esa lucha contra la brujería, contra la hechicería? Hechicería mueve principalmente el encantamiento. Y el encantamiento es justamente eso, me encanta. Es algo lindo, es algo bello a los ojos, atrayente, seductor. Si no fuera así, no le encantaría. Si no fuera así, usted no sería atraído. Bien dice el apóstol, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. Y es aquí donde está uno de los grandes peligros que a veces como cristianos no medimos aquello que nos parece bueno y cuán dañino es, porque recuerde que manejamos poderes, que nuestra vida desata una lucha contra poderes. Si bien Dios nos ha entregado el poder del Espíritu Santo, nosotros luchamos a niveles de poderes que por siglos vienen haciendo caer hombres y mujeres extraordinarios del reino. Por eso no podemos minimizar ni podemos descuidarnos contra quién verdaderamente va dirigida nuestra lucha. Y cuánto nos hemos equivocado de luchar contra nuestros propios hermanos, contra nuestra propia carne, contra nuestra propia familia. Satanás desviando en nuestra mente quiénes son verdaderamente los espíritus que se ocultan
para desatar justamente una lucha equivocada que termina perjudicándonos. Terminamos errando, terminamos lamentablemente vencidos y somos esclavos de quien nos vence. La hechicería mueve el encantamiento, los sentidos, y a veces nos preocupamos tanto en la vida por satisfacer nuestros 5 sentidos que se relacionan solamente en este mundo en el que estamos viviendo. Estos 5 sentidos no nos sirven para el cielo. Para el cielo hay un solo sentido que nos dio Dios, y es la fe. Y es uno de los temas pendientes que tiene la Iglesia en cuanto a desarrollar esa fe, una fe que cuando es probada, dice el oro, es probado por fuego, porque aún los pequeños sedimentos, recuerde que es un solo metal, no es la composición de varios metales, sino es algo único, el oro. Y cuanto más se expone al fuego, alcanza una mayor pureza. Y muchas veces las pruebas, las situaciones fuertes, difíciles, que atacan, contraatacan permanentemente, es como ese fuego, se expone al fuego para alcanzar una mayor pureza. Y es aquí donde tenemos que definir claramente en nuestros pensamientos para entender de qué se trata la lucha, de qué se trata momentos difíciles, qué está pasando realmente en el mundo espiritual, qué se está probando o aprobando. Lo cierto es que a veces nuestra fe no nos alcanza, nos damos cuenta cuán débil, cuánto nos falta en diferentes situaciones. Y recuerde que la Biblia nos deja claramente: el justo por la fe vivirá. Y son los tiempos extremadamente difíciles y oscuros en los que la Iglesia está atravesando, y necesitamos esa fe que nos lleva no solo de poder en poder y de glorias en gloria, esa fe que se apropia de las cosas, no solo que puede creer, porque a veces quedamos en la primera etapa, que es creer, y es un asentimiento de una verdad, pero tenemos que materializarla por medio de la fe. Como dice que Abraham se alentaba en la fe cada día, esa fe que iba en esperanza contra esperanza. Qué importante poder ver con los ojos espirituales que las cosas que estamos esperando de Dios ya las tenemos, que las victorias que necesitamos ya fueron alcanzadas en la cruz del Calvario. Recuerde que fue la guerra que determinó una victoria una vez y para siempre, y esa victoria nos la entregó a nosotros, su iglesia, para que sepas que estás del lado de los victoriosos, que sepas que la victoria es permanente en tu vida. Detener el crecimiento, el desarrollo. Y recuerde que tenemos un tiempo y no podemos perder el tiempo porque es corto. Cuando queremos acordar, la vida se nos fue así como un soplo, como dice la palabra,
como la flor del campo, la belleza, la hermosura, y luego se marchita. Hay un tiempo que somos útiles, por eso todo tiene su tiempo y tenemos que respetar ese tiempo. Por eso esta cadena de los poderes determinados y predeterminados es detener tu crecimiento. Bien dice el apóstol en Hebreos, debiendo ser ya maduro. Qué importante tener en mente que no tenemos todo el tiempo del mundo. Debiendo ser ya maduro. Otra vez volvemos a los rudimentos, a la leche espiritual, aguada. Volvemos voluntariamente a hacernos niños, cuando ya deberíamos haber superado muchas cosas de las que renegamos y luchamos y repetimos una y otra vez. Hay cosas que ya deberían haber sido dominadas, haberlas superado hace años, en busca de nuevas experiencias, en busca de nuevos niveles de madurez, de crecimiento. La hechicería mueve el encantamiento. Repito esa palabra que a veces decimos, me encanta. Y esa palabra es una evocación. Es algo a lo que le estamos atribuyendo esa evocación. Recuerde que hay invocaciones y evocaciones. Y esto también es importante tener claras las diferencias. La palabra me encanta es una evocación hacia algo o hacia alguien. Y vamos a ver una historia que nos presenta la palabra de Dios en 1 Samuel 28:3. Vamos a leer estos versículos porque siempre hay una razón por la que el Espíritu Santo dejó escrito, no simplemente una historia que nos muestra cómo fueron los tiempos, sino qué verdaderamente ocurrió, qué pasó en el mundo espiritual, qué se hizo fuerte, quién venció, cómo fue vencido. Y también tiene que ver para que no cometamos los errores, dice el apóstol Pablo, que nuestros padres cometieron. No es simplemente una historia, es saber cómo el enemigo actúa, porque el enemigo repite estrategias. El enemigo sabe que esas estrategias dan buenos resultados. Por eso repite una y otra vez de la misma manera, de la misma forma, sabiendo que los hombres pasan los años, aumenta la sabiduría, pero el hombre sigue respondiendo a los mismos patrones de deseos, y esto lo hace efectivo a un enemigo que trabaja sobre los ambientes, las atmósferas y también deteniendo aquello que ya debería haber madurado en nuestra vida. 28:3 nos habla de Saúl. Saúl es el primer rey que va a escoger Dios. El primer rey que no estaba en la voluntad de Dios, pero estaba en la voluntad de su pueblo. Una voluntad del pueblo que venía por ver los pueblos paganos que tenían reyes.
cómo el pueblo de Dios quería tener lo que otros pueblos tenían. Querían ser gobernados de la misma manera que era gobernado las naciones de aquel entonces. Oligarquías, poderes absolutos, los empoderamientos de los hombres, aquellos reyes que se volvían verdaderos tribuladores, volvían en miseria, en escasez. Bueno, usted conoce la historia, si ha leído, de cómo fueron viviendo las etapas de las naciones, según los reyes, hoy, según los partidos políticos, según los políticos de turno, nos damos cuenta cómo terminan definiendo su nación, la miseria, las divisiones, la esclavitud, los niveles de marginación. Y siempre digo qué triste que es gobernar una nación de pobres, de gente que busca esa dependencia, busca esas migajas a veces de políticos corruptos, injustos, que no se terminan de conformar con lo que ya se han enriquecido. Nada los sacia. Qué tremendo. Y eso fue lo que pasó en ese tiempo. Qué tremendo cuando queremos vivir lo que el mundo vive, cuando queremos hacer lo que otros hacen, queremos parecernos a lo que impone los modelos de una sociedad. Cuánto nos llama Romanos capítulo 12 el apóstol: cuidado, iglesia de Cristo, cuidado, hijos de Dios, cuidado aquellos que fueron llamados para la vida eterna, aquellos que son una reserva del modelo perfecto de Dios. Cuidado, no tomen forma de lo que este mundo les parece bien. Ustedes son diferentes. El mundo tiene que tomar forma de ustedes, que están preservados, que mantienen el modelo perfecto. Saúl es el primer rey que escoge Dios para comenzar el gobierno de una nación por medio de hombres. Saúl era un gigante. Nos cuenta la Biblia que sobrepasaba la altura promedio de los israelitas. Y cuando veo esto en todo el contexto histórico de lo que ocurre, era un poco a la anticipación con Goliat. Era un poco la figura, la altura de lo que iba a ocurrir luego con Goliat. Casi la misma altura para el tiempo de la confrontación, de enfrentarse filisteos e israelitas. Saúl es un personaje que nos muestra que no pelea la batalla que debía pelear el rey. Saúl representa un poco aquellos que delegan la batalla que deben pelear, la batalla que tenemos que asumir, la que nos toca enfrentar a cada uno. Saúl un poco representa aquellos que delegan o esperan en otros lo que deben hacer ellos y cómo lo deben hacer. Porque si bien se levantan los enemigos con diferentes características, también Dios nos da las armas
propicias, no solo para luchar, no solo para defendernos, sino también para derribarlos una vez y para siempre. Cuando Dios habla de tu victoria, no está pensando en una nueva confrontación con tu mismo enemigo. Cuando Dios te da las armas espirituales, es para que luches una sola vez y nunca más. Habrá otros enemigos que se van a levantar, pero no es en la mente de Dios que vuelvas a repetir una y otra vez la misma lucha con un enemigo que en definitiva no lo terminas destruyendo, que como Saúl en la permisidad les vamos dejando espacios a un enemigo que sabe recomponerse, que sabe sanar sus heridas y vuelta a ponerse en batalla, en la línea de batalla. Saúl nos deja un poco aquel ejemplo de que muchas veces esperamos en otros cuando nosotros tenemos las armas para ese enemigo que tiene que ser destruido es una sola vez y nunca más, porque ese enemigo volverá a luchar contigo, pero también volverá a luchar con tus generaciones. Un enemigo que va mutando, tal vez como el virus de COVID-19, que va mutando y haciéndose fuerte, pero sigue siendo el mismo virus. Vamos a ver cómo Saúl en la historia se convierte en un inexperto, un hombre que fue elegido por Dios y no fue elegido al azar, fue un hombre que demostró, y usted lo va a ver en su historia previa a ser rey, cuánto la Biblia habla de sus cualidades, de lo que él sentía, de lo que él cuidaba acerca de su padre, de las propiedades de su padre, de cómo respetaba al profeta de ese tiempo, cómo tenía una visión correcta de no ir con las manos vacías, bueno, tantas cosas, pero se volvió un inexperto. Saúl va a perder la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad se gana cuando se ganan las batallas. La autoridad no son delegaciones humanas que a veces funcionan por preferencias o por amiguismo. Cuántas cosas se mezclan que no pertenecen al ambiente en el que tenemos que desarrollarnos. La autoridad se gana cuando se ganan las batallas. Dios le dio a Saúl todo para destruir totalmente, raer totalmente lo que acechaba al pueblo de Israel, lo que ponía en peligro la integridad, la vida de la nación de Israel. Los amalecitas, los filisteos, Goliat, pero también había algo más que aparece en este escenario y donde queremos poner nuestra mirada. Había medium y también había espiritistas. Mi pregunta es, ¿cómo convivían los brujos, los hechiceros en Israel? ¿Cómo permanecían cuando
eran prohibidos, eran perseguidos y destruidos, cuando no le era permitido, cuando Israel aceptaba y confirmaba los pactos de Dios y se comprometía en hacer cumplir la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo convivían brujos y hechiceros en el pueblo de Dios? Una gran pregunta que tenemos que hacernos también hoy. ¿Cómo conviven la hechicería? ¿Cómo convive la adivinación, el encantamiento, el satanismo, el espiritismo, las magias, también en el pueblo de Dios? Y tal vez pueda sonar ofensivo, pero la realidad nos hace ver que estas cosas se registraron en la Biblia para hacernos saber que hay momentos que tenemos que preguntarnos por qué, cómo pasaba desapercibido, cómo lo hacían, cuando la determinación del pueblo de Dios era limpiar la vieja levadura, cuando el pueblo de Dios se comprometía en pacto con Dios de quitar los ídolos y todo aquello que estaba prohibido, mas los profetas que se levantaban para denunciar aquellas cosas que separaban a Dios de su pueblo, de lo que ponía en riesgo la libertad de el pueblo de Dios, de quedar sometido a los pueblos como las amalecitas, los filisteos. Había enemigos de afuera que eran visibles, filisteos, Goliat, usted va a ir viendo anaseos, jebuseos, eteos, amalecitas, pero también habían medium espiritistas, había espíritus de adivinación, espíritus de encantamiento, el satanismo. Y reitero cómo el apóstol Pablo va a escribir a la iglesia de Corinto por dónde apareció la hechicería. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los pudo apartar tan rápidamente? ¿Quién los hechizó? ¿Qué espíritu de mediunidad logró quitarles el evangelio que había sido predicado, enseñado en tan poco tiempo? ¿Cuántos peligros, querida iglesia? ¿Cuántos enemigos? ¿Cuánto se esconde? ¿Cuánto ocultismo se mueve? ¿Cuántos espíritus? Y cada vez está creciendo más, porque la maldad va creciendo, y va creciendo la presión, va creciendo la persecución. Cada día se hace un poco más difícil mantenernos en santidad, en obediencia, mantenernos en libertad y mantener esa libertad con que Cristo nos hizo libre para mantener nuestras generaciones, que es lo fundamental aquí, no solo uno, sino cómo vamos repercutiendo, cómo vamos abriendo estas atmósferas, estos ambientes, para que sean propicios, para que se desarrollen y puedan luchar con sus propias fuerzas, e independiente de los hombres
pero dependientes del Espíritu Santo, quien nos llevará a toda verdad y nos llevará de poder en poder. Gloria a Dios en esta tarde. La palabra, pero quiero que sepáis, dice aquí el apóstol, realmente con dolor, con esa urgencia con que se escribían las cartas, con las advertencias. Tengo miedo que la astucia, el engaño, el encantamiento, ese satanismo, esa magia, esa hechicería, temo, dice la palabra, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuánta preocupación. Pablo dice que esa hechicería, eso que también lo describe la palabra en el pueblo de Dios, estaba de alguna manera solapado, convivía, había un cierto grado de permisidad, se toleraba. Tremendo en esta tarde, gloria a Dios. Nos despedimos para continuar esto que hemos denominado encantamiento. Me encanta, y recuerde que es una evocación hacia algo o hacia alguien, que estamos moviendo un espíritu, que estamos moviendo una maldad, que estamos moviendo una fuerza oculta que opera justamente para destruir, para detener. Una cadena es una operación de espíritus que trabajan con un propósito determinado y predeterminado. Gloria a Dios en esta tarde, porque por medio de su Espíritu Santo podemos tener luz, y cuando hay luz no hay tinieblas, y las tinieblas es la ignorancia, es aquello que se mueve fuera de la luz, es aquello que solo existe, solo se mueve, solo es efectivo cuando hay ignorancia, cuando hay tinieblas. Pero recordemos, querida iglesia, que somos la luz del mundo, que somos esa luminarias, que tenemos una lámpara, tenemos una misión, tenemos una causa que nos llevará a dar lo mejor de nuestra vida, y aun si es necesario morir por esta causa, pero que no falte la luz, que no falte la revelación, que no falte la iluminación, porque sin ella habrá hechiceros, habrá adivinadores, habrá encantamiento, habrá satanismo, habrá espiritismo, habrá magias, habrá poderes que terminarán confundiendo, porque cuando la vida de un cristiano se vale solo por eventos que satisfacen a los sentidos, a los ojos, cuidado, milagros, prodigios, cuando solo queremos ver para creer, entonces hemos destruido el principio de la fe. Primero creemos
y porque hemos creído, veremos las maravillas del Señor. Señor les bendiga grandemente, amados, queridos, oramos y le entregamos al Espíritu Santo que Él siga operando, siga hablando. Le damos libertad para que Él nos lleve a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Fueron las palabras de Jesús. Recibiréis poder, porque recuerde, estar en la tierra nos define una permanente lucha de poderes. Gloria al Señor. Padre, gracias por la alegría y el gozo de saber que te pertenecemos, que somos tuyos, que somos tu propiedad, Señor, que tú te has comprometido en defender nuestra causa, que tú nos pastoreas, nos paterniza, que nada ni nadie nos podrá apartar de este pacto eterno que nos ha ligado a la vida eterna. Señor, bendice, sana el alma afligida, restaura, haz tu obra, Señor, perfeccionando las vidas, volviéndonos al origen, a la paz, a lo que representamos y somos, Señor, en tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias, Padre.